Hola, nosotros somos Aide García, Giancarlo Rivero, Francisco Morales. y vamos a hablar de la vida y obra de Hernán Cortés. Hernán Cortés es de origen español y desde pequeño tenía un espíritu aventurero. Él creció en la época de los piratas y Cristóbal Colón era popular en aquellos tiempos descubriendo lo que hoy se conoce como América, mientras Cortés era pequeño. Pero sus padres, Martín Cortés y de Catalina Pizarro Altamirano, lo obligaron a estudiar leyes antes que permitir que se embarcara en cualquier excursión a lo que en España llamaban el Nuevo Mundo. Pero dejó sus estudios y cuando era de 26 años, Cortés conoció a Diego Valdés, quien viajaba a Cuba constantemente, porque allá tenía tierras conquistadas por él, además de que tenía los recursos suficientes para seguir explorando territorios nuevos hacia el norte. Pero Diego Valdés y Cortés pasaron de ser amigos a enemigos. Pero poco tiempo después Diego Valdés mandó una expedición al norte creyendo que había encontrado una gran riqueza oculta en aquellas tierras de Mesoamérica. Pero el grupo que había mandado, con todo el equipo y todos los hombres para conquistar esas riquezas, no había regresado y comenzó a preocuparse. Bueno, después de casi 8 años no habían regresado. No me esperen para cenar. Valdés pidió a Cortés que fuera a aquella región para saber qué había pasado, pero este favor tenía un propósito doble. ¡Muajajajaja! Valdés sabía que Cortés sería el único hombre atrevido para meterse a la selva y que él sería quien encontraría a sus hombres, perdidos porque Cortés se dejaba llevar por su ambición. Pero también sabía que ese viaje era muy peligroso, así que si la expedición no resultaba bien, Cortés moriría y así Valdés se habría librado de su enemigo. Y como Valdés se lo esperaba, Hernán Cortés aceptó el reto y se embarcó con 600 hombres, dispuestos a matar o a morir. Y así fue como llegó Cortés a lo que hoy es la costa de Yucatán, en la zona sureste de México, pero que en aquel tiempo era territorio maya. Y resulta que estando en la playa encontró a los indígenas que se ocultaban en la selva. Sí, yo creo que les daba miedo. Los nativos de aquel lugar tenían capturados algunos hombres de la expedición que habían mandado Valdés. Pero no en mal plan. Uno de ellos, Gonzalo Guerrero, decidió quedarse en la selva, tomar una mujer por esposa y tener hijos. Fue este el comienzo de la mezcla de sangre y resultó lo que hoy conocemos como los mestizos. Mientras que otro hombre, llamado Jerónimo de Aguilar, había aprendido el idioma de los nativos, el maya, y Cortés, usando a este hombre, pudo comunicarse con los de la región. Gracias a esto no hubo lucha ni guerras, además de que los mayas temían ser dominados por otro pueblo de la región, pero bueno, de ellos hablaremos más tarde. Lo que sí hicieron los mayas fue ofrecerles mujeres a los españoles que acompañaban a Cortés. Pero como los españoles eran cristianos, o mejor dicho, católicos, primero las bautizaron, luego pues sí, se las quedaron. Entre ellas había una llamada Marina, pero los mexicanos la conocieron mejor como la Malinche. Pero ahorita ella no era tan importante para Cortés, porque había decidido no tomar mujer para él y solo le servía como guía en aquellas tierras. Había hacia el norte, en el centro del país, que por cierto aún no era el país de México, un hombre llamado Moctezuma II, pero solo le vamos a decir Moctezuma, quien tenía mensajeros en todas las regiones que dominaba.
Moctezuma era el emperador del Imperio Azteca. Moctezuma era muy religioso. Él creía en la leyenda de que el dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, regresaría. Quetzalcóatl era entre un dios, un héroe y a veces era un hombre. Pero un día, cuenta la leyenda tolteca, se había incinerado y esparcido por la costa este donde llegó Cortés. La profecía de su regreso era que volvería por la misma costa envuelto en fuego y armado de hierro sobre grandes bestias, cosa que en el año de 1519 Cortés, al seguir avanzando hacia el norte por la costa marítima, hacia el puerto de Veracruz, pensaron que él sería ese dios tan esperado. Otra predicción de esta leyenda era que con el regreso de Quetzalcóatl terminaría el poderío del Imperio Azteca. Ahí fue donde el jefe, o mejor dicho, Tlatoani de Tenochtitlán, Moctezuma, mandó una embajada con comida, flores, joyas, oro y vestiduras especiales, dignas de personas importantes para los indígenas. Pero había un problema. Estos representantes hablaban en náhuatl y el traductor de Cortés no entendía ese idioma. En ese momento, la Malinche sale del barco diciendo: «Es él a quien buscan», señalando a Cortés. Entonces la Malinche traducía del náhuatl al maya y Aguilar traducía del maya al español. Pero a partir de este momento, la Malinche fue considerada muy importante al lado de Cortés, porque era ella quien le ayudaba a traducir y a comunicarse con los aztecas. Junto con la embajada y los regalos, Moctezuma mandó un mensaje pidiendo a Cortés que se fuera del lugar. Los totonacas, los que vivían en la región de Veracruz, le pedían que no hiciera guerra, porque ellos ya eran dominados también por los aztecas, quien ya habíamos dicho era el imperio más grande en aquel entonces. Cortés vio esto como una oportunidad para hacerse poderoso en aquella región. Cortés les prometió a los totonacas que él los libraría de los aztecas. Y bueno, esto les parecía buena idea a los nativos. Por el otro lado, los hombres de Diego Velázquez, que acompañaban a Cortés, pretendían traicionarlo y dejarlo solo, regresando a Cuba sin él. Pero para evitar esto, Cortés mandó quemar los barcos, para que sus hombres se enfocaran en pelear, conquistar y saquear sin pensar en regresar a casa, o al menos hasta tener lo suficiente para conseguir otra nave. A los 34 años Cortés se adentró en la selva avanzada sobre montes, valles, pantanos y bosques, y se topó con los de Tlaxcala, quienes al no querer ser dominados por los españoles pelearon contra ellos. Pero Cortés tenía mucha ventaja sobre ellos. Cortés contaba con pólvora, caballos y soldados, y mientras morían miles de tlaxcaltecas, morían decenas de españoles, entre los cuales, según el diario de Cortés, se dice que en esa pelea solo murieron 55 soldados y un caballo. ¡Pobrecito! Ante esta batalla, como se vieron derrotados los tlaxcaltecas, decidieron hacer una alianza con Cortés porque les convenía parar la guerra. Lo peculiar de Cortés era que después de la conquista de la batalla, le siguió una conquista religiosa. Se dice que los convertía al cristianismo, pero en realidad era la doctrina católica la que Cortés llevaba. Muchos indígenas, incluso de los principales del pueblo, se convertían a las creencias religiosas de los españoles. De estos, llegaban a ofrecerles mujeres para que fueran sus esposas, y así se incrementó el mestizaje. Un día, la Malinche le advirtió a Cortés sobre un golpe de estado. Por eso es que en México se considera a la Malinche como una traidora. Pero en realidad, como no había país como tal, sino que cada persona y cada pueblo se defendía como podía, así que la Malinche, a nuestro parecer, solo estaba viendo por sus intereses, y uno de sus intereses era proteger a Cortés. La traición se estaba dando entre hombres indígenas y hombres que habían sido enviados por Diego Velázquez, el que había enviado a Cortés. Pero ante esto, Cortés reaccionó a esta traición con una masacre en Cholula y dispuesto a seguir luchando. Así se creó la fama de Cortés como un cruel tirano,
chisme que le llegó a Moctezuma, quien le mandó un nuevo mensaje a Cortés que decía: Estamos dispuestos a hablar, pero estamos preparados para la guerra. Cortés siguió avanzando en son de guerra, y cuando llegaron por Tlatelolco hacia la gran Tenochtitlán, Cortés se quedó asombrado de la variedad de lenguas y culturas que ahí se encontraba. No podía creer la riqueza de comercio que había en ese lugar. Creía que ni en la misma Constantinopla había llegado a ser un mejor y vasto lugar como en el que estaba. Cortés continuó el viaje a pesar de los ruegos de Moctezuma, quien accede a verlo al fin. Pero la idea de Cortés era dominar a los mexicas. Así que este encuentro era temido porque más que un diálogo podía terminar en una batalla. Moctezuma realmente temía enfrentarse a los españoles, no por ser un cobarde, sino porque esto podía traerle serios problemas a su pueblo, del cual estaba para cuidar y del que era responsable. Pero este encuentro en realidad fue amistoso. Así que formaron una alianza, hasta que un día se escuchó que en la región de Veracruz unos indígenas mataron a unos españoles por un malentendido. Este hecho fue clave para Cortés, quien aprovechó para pelear contra Moctezuma a traición. Y lo encerró en su propio castillo, haciéndolo preso. Luego pidió a los indígenas que trajeran a su gente para quemarlos vivos. Esto y el encierro de Moctezuma lo hacía para demostrar su poder. Cortés para este entonces ya se creía el dueño de todo lo que había ganado, y en parte sí era verdad, pero para hacerlo oficial, Cortés tenía que pedir la aprobación del rey en España, detalle que había dejado pasar de largo. Un dato interesante: la reina Isabel I de España era la que financiaba y daba permisos a los colonos de hacer sus expediciones, pero para estas fechas ya no estaba ella, sino que había llegado Carlos V al trono. Un problema que enfrentaba era que la gran ciudad azteca estaba sentada en un pantano, rodeada de agua, y las rutas de escape forzosamente tendrían que ser por agua. Por esto, Cortés mandó hacer 4 barcos y en uno sacó a pasear a Moctezuma para que el pueblo viera que trataba de llevarse bien con todos, pero que él era soberano. Pero los indígenas en realidad pensaban que había hechizado a Moctezuma. El antiguo socio de Cortés, Diego Velázquez, había mandado otra flota mucho más grande que la que le había dado a Cortés, y Cortés salió a Veracruz a ver qué pasaba. Así que dejó a cargo de la ciudad de Tenochtitlán a Pedro Alvarado, uno de sus hombres de confianza. Pero Alvarado abusó de su poder y mandó matar a unos sacerdotes que habían ofrecido sacrificios a sus dioses, lo cual era bien visto para los españoles, pero era traición para los indígenas. En su ausencia, Moctezuma murió. No se conoce por qué, pero se cree que Alvarado quería asumir un puesto igual o sobre Cortés y esta era su oportunidad. Debido a esto, Cortés tuvo que huir de la ciudad de Tenochtitlán. Salió por la noche para que no lo descubrieran, pero ya había gente esperándolos para atacar, y este evento se le conoce como la Noche Triste. Los soldados de Cortés, como seguían robando oro a pesar de que era castigado por Cortés, lo fundían y lo hacían placas para poderlo ceñir a su cuerpo y ocultarlo bajo sus ropas. Y como llevaban tanto peso en sus cuerpos, no pudieron defenderse en el lago a la hora de la batalla y morían ahogados sin poder pelear. Ahí Cortés lloró al ver la gran pérdida. Después de la Noche Triste, muchos indígenas empezaron a morir y se enfermaban y morían sin remedio. Es que los curanderos no sabían
que habían sido contagiados con viruela. Y en la Ciudad de México, en el centro histórico, hay muchos murales de pintores famosos que ilustraban a los españoles como deformes y de colores diferentes, pero lo que el artista quería representar eran las enfermedades que los españoles habían traído al continente americano. Fue con esta epidemia que muchos indígenas murieron, incluso el tlatoani de la región, y fue así como llegó Cuauhtémoc al poder. Por último, Cortés intentó sitiar a la ciudad una vez más, pero ahora definitivamente. Pero muchos soldados españoles fueron capturados y era costumbre azteca ofrecerlos en sacrificio y guardar la cabeza de los sacrificados. Muchos indígenas querían la paz, pero Cuauhtémoc los mataba porque él sí quería seguir peleando. Un día intentó huir Cuauhtémoc para seguir su estrategia por fuera de la ciudad, pero fue capturado, y así se marcó el fin de la guerra. Cortés iba acompañado de un capellán historiador, que escribió que Cortés ganó a México Tenochtitlán el martes 13 de agosto de 1521. Pero recordemos a Diego Velázquez que no descansaría hasta destruir a Cortés y lo denunció con el rey Carlos V en España. Pero para contrarrestar esta traición, Cortés envió una flota con el tesoro más grande para España, tesoro que por cierto nunca llegó porque se lo robaron los piratas. Ahora todo empezaba a salir mal para Cortés, y aunque viajó personalmente a España ante el rey, no pudo obtener su favor. Y regresó triste al continente americano, pero ahora a tratar de conquistar las Californias, la península del oeste de México. Pero cuando llegó el primer virrey le quitó todos sus beneficios a Cortés. Regresó a España para tratar de recuperar sus bienes, pero se enfermó estando en España y al final murió el 2 de diciembre de 1547 en Sevilla. ¿Por qué es importante Hernán Cortés en el desarrollo de la historia occidental? Cortés no concebía la idea del sacrificio humano. Una vez, en agradecimiento, los mayas ofrecieron a su dios el corazón aún palpitante de hombres. Esto le parecía repugnante, así que ordenó detener todos los sacrificios que hacían los sacerdotes. Vale, que si no hubiera llegado Cortés, aún seguiríamos ofreciendo a las princesas de México. Cortés es de la primera persona que se nos habla que impuso reglas entre indígenas y españoles para evitar el robo de las cosas de los indígenas, sobre todo del oro. Cortés fue quien después de la Noche Triste y después de la epidemia de viruela, quien le dio el nombre de la Nueva España a la ciudad de Tenochtitlán, y así figuramos los mexicanos en el mundo de España. Además, fue Cortés quien trazó y mandó a España el primer mapa de la Ciudad de Oro, mapa que es famosamente reconocido de la grandeza de la ciudad en aquel tiempo. ¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de Hernán Cortés? Cortés llegó al punto de ser un temible guerrero, pero a pesar de todo, a pesar de las muertes que provocaba y a pesar de su ambición, Cortés llevaba en alto su religión y muchas veces no hacía cosas sin el consentimiento del sacerdote que le acompañaba. Muchas veces solo lo hacía para tranquilizar su conciencia y engañarse a sí mismo de estar haciendo las cosas bien. Él no tenía la verdad de Cristo y su enfoque era principalmente las riquezas y el poder, pero aún así defendía su religión por sobre él.
Creemos que algo para admirar de él es el valor, la astucia, la fidelidad a la religión, la determinación y valorar a las personas que le ayudaban, porque más que socios los trataba como amigos, y muy extrañamente Cortés le tenía un gran valor a la vida humana, porque a pesar de poder matar a sus enemigos, primero estaba dispuesto a hablar y a llegar a acuerdos y formó muchas alianzas con los indígenas. ¿Cómo afectó Hernán Cortés al pueblo de Dios? En su época no había cristianos en aquella región, es más, ni el catolicismo propiamente dicho, sino hasta que llegó Cortés. Pero podemos ver que México principalmente es muy católico en la zona centro y sur del país. Nos atrevemos a decir que si Cortés hubiera tenido una idea cristiana en lugar de católica, hubieran sido fundamentos evangélicos los que dominarían los pensamientos de los ahora mexicanos. A diferencia de Estados Unidos, en donde llegaron los ingleses con el Evangelio, en México llegaron a sembrar la Iglesia Católica. Pero al conocer la historia y qué pensamientos eran los colonizadores, podemos comprender mejor por qué la gente en la actualidad prefiere una religión. El impacto tal vez no se vio en aquel tiempo, en 1500, y no se pensaba que en 500 años después fuera trascendente. Bueno, esto fue un vistazo sobre la vida de Hernán Cortés. Y nos da mucho gusto de compartirles un pedacito de la historia de México. Esperemos que lo hayan disfrutado.